Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenida a una emisión más de tu programa de Mujer a Mujer. Sabemos que el día de hoy Dios ha preparado una palabra especial para tu vida y tú necesitas escucharla. ¿Te has expresado de esta manera con tu marido o has escuchado a alguien que diga lo siguiente? Es que no sirves para nada, eres un inútil, no puede ser que no podamos salir adelante. Cada vez que tú te has sentido presionada, te has dirigido de alguna manera despectiva hacia tu esposo o conoces a una amiga que lo ha hecho. Déjame decirte que si esta es tu condición, Dios tiene una palabra preciosa para tu corazón y desea hablarlo contigo en este preciso momento. Para hablar este precioso tema te doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Sara Ibarra y como cada viernes en compañía de mi hermana y amiga Cristi de Cavazos. Dios les bendiga a cada una de ustedes. Bueno, hay un gozo tremendo en nuestro corazón por permitirnos esta oportunidad de entrar a su hogar y, bueno, compartir la bendita palabra del Señor. Son bienvenidas a este programa. Gracias por sintonizarnos como cada viernes y sobre todo por darse la cita para recibir el consejo que tiene el Padre para nosotras esta tarde. Como decía mi hermana Sara, hay una palabra en la cual, bueno, sabemos que Dios estará obrando, estará hablando a tu corazón. Y si tú conoces a una mujer, como decía mi hermana Sara, que necesita escuchar este tema, te vamos a pedir que le compartas este link. Te vamos a dar unos minutitos para que, bueno, vayas y lo hagas y juntas estemos tomando este estudio, porque más que todo, Sara, más que una predicación, este es un estudio bíblico en el cual nosotros podemos aprender de la palabra del Señor. Nuestro deseo, nuestro anhelo es que cada día nosotros podamos ser semejantes a Cristo y que a través de la palabra de Dios nosotros recibamos una enseñanza como lo hemos hecho cada viernes. Así que les damos la bienvenida a cada una de ustedes. Si tú te encuentras sintonizándonos a través de YouTube, bueno, gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte y darle like a la campanita para cada vez que inicie un servicio, una predicación, un testimonio impactante, algún programa. Recuerden que a partir de las 6 de la tarde inician los programas. Tú seas de las primeras bendecidas. Hoy hay gozo en nuestro corazón, Sara. Así es, Cristi, y gozo nuestro corazón porque definitivamente cada una de nosotras deseamos que el Señor siga moldeando nuestras vidas. Así que te felicito por acompañarnos este precioso viernes. Ve preparando tu libreta, tu pluma, alista todas tus cosas para que juntas podamos descubrir qué tiene Dios para decirnos. Yo creo que cada una de nosotras, Cristi, conocemos a una mujer, o por qué no decirlo, doblar nuestro corazón, nuestro orgullo y decir: sí, hermana, en algún momento de mi vida me he desesperado tanto que he hablado muchas veces sin pensar y me he dirigido de una forma, hoy acepto que es errónea hacia la persona que es mi marido. Y qué precioso que hoy juntas podamos ver qué dice la Biblia acerca de esto. Amén, gloria a Dios. Y qué precioso es, Sara, que nosotros podamos tener este ejemplo a través de las escrituras, a través de la palabra del Señor, podamos ir nosotros a ellas. Y recuerden que tú vas a recibir la respuesta a lo que tú estás, en las circunstancias en las cuales estás rodeada este día, lo que está pasando quizá en tu hogar, lo que está pasando en tu empleo. Bueno, qué preciosa es la bendita palabra del Señor, que podemos refugiarnos a encontrar la respuesta que necesitamos. Y no estamos solas esta tarde. Bueno, nos acompaña nuestra hermana Liliana. Dios le bendiga, mi hermana. Gracias por estar aquí esta tarde. Dios les bendiga en esta tarde. Le doy gracias primeramente a Dios me da la oportunidad que me da de estar aquí en este lugar, y pues a mi hermana Sara y mi hermana Cristi por la invitación. Que Dios les bendiga a todas las que nos están escuchando. Así es, que Dios les bendiga a cada una de las preciosas que ya están a través de las redes sociales. Julieta Vicente, Nadia Ramírez, Jenny Mora, un beso precioso hasta Costa Rica, te enviamos un abrazo. Qué hermoso cuando lo que nos sucede, Cristi, está a la vista del Señor. Que aquella condición en la que se encuentra tu hogar, hermosa, está a la vista de nuestro Dios. Cada vez que tú oras y le dices a Dios: trabaja con mi vida, indícame la forma en la que yo debo de dirigir mis pasos. Y creo completamente que hoy, Cristi, las vidas de muchos hogares van a cambiar a través de este mensaje en la palabra. Amén. Y qué precioso es, este tiempo en el cual, como lo decía Sara, que le demos la oportunidad al Espíritu Santo para que transforme nuestro corazón, para que el Señor quebrante nuestra vida, quebrante nuestro carácter y moldee nuestra vida como Él lo desea. Y Él desea que nosotros lleguemos a esa semejanza a la que el Señor nos ha mostrado, la que nos ha enseñado. Y esta tarde queremos saludarles a todas las que están, a través de las redes sociales, a través de YouTube. Bendiciones. Gracias, mis hermanas. Mi hermano Isaac Fuentes, bendiciones, estaremos orando por su necesidad. Mi hermana Carla Ortega, le mandamos saludos hasta Ciudad Juárez, Dios me la bendiga. Mi hermana Caro, le mandamos un saludo hasta Nicaragua, gracias por sintonizarnos. Mi hermana Carla
Carmen, bueno, bendiciones hasta Colombia. Mi hermana Elizabeth Díaz Lizardo, que se acaba de conectar. Dios le bendiga. Gracias, mi hermana, por estar siempre, bueno, pendiente para recibir el consejo de la palabra de Dios. Y hoy estaremos abordando un tema, Sara, en el cual nosotros, bueno, usted puede ir a la Biblia y puede encontrar este pasaje bíblico en 2 de Samuel, capítulo número 6. Y qué precioso es. Hoy estaremos abordando este tema. Mical, una mujer que menospreció a su esposo. Y yo creo que tenemos que sincerarnos todas. También tú que estás a través de pantalla y en casita, nos gustaría que platiques con nosotras. Aquí está mi hermana Liliana, aquí está Cristi, aquí está tu servidora, para que juntas podamos realmente ver cómo está nuestra vida. Me encanta una frase, vino uno de los predicadores de los jóvenes y dijo esto y llenó mi corazón. Decía, muchas veces tomamos la Biblia como espada y vamos con todo contra el enemigo. Pero qué precioso, Cristi, cuando la tomamos como un espejo y podemos en ella reflejarnos y decir verdaderamente, Señor, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? Me encantaría que lo compartas a través de los comentarios. Si tú deseas que Dios comience a transformar tu vida, que tú te sinceres y digas, hermanas, me ha sucedido. Hay que hablar con sinceridad y yo no sé ustedes, preciosas, pero en qué momento de la vida nos ha tocado nosotros también desesperarnos y comenzar a hablar de esta manera hacia nuestros esposos. Déjame decirte que a mí sí me pasó esta situación y fue en un momento que hacía falta la economía, ¿verdad? Yo creo es una de los momentos en que yo creo en todos los matrimonios, cuando llega la falta de la economía, pues nos desesperamos, y cuando no sabemos nosotros como mujeres confiar en el Señor, pues en quién más, la primera opción en quien confiamos es en nuestros esposos, ¿verdad? Que ellos son los que nos van a proveer, ¿verdad? Y cuando no pasa eso, llega esta situación, y esta situación llegó a mi casa, llegó a mi matrimonio, pero Dios trató conmigo, y pues yo creo que en lo largo del programa, pues yo voy a ir explicando cómo trabajó Dios conmigo a través de esta palabra. Amén, y nos goza, bueno, y para hablar este tema, por eso hemos invitado a nuestra hermana Liliana, porque sabemos que ella tiene algo que compartirles a las personas que nos están sintonizando esta tarde, y sobre todo esta preciosa oportunidad que nos da el Señor, porque muchas no le dan en esta oportunidad al Señor, como decía mi hermana, que nos vaya cambiando, que nos vaya transformando, que nos vaya renovando día a día, y qué glorioso que nosotros podemos escuchar, bueno, este testimonio de mi hermana, quizá su experiencia, quizá lo que ella, las circunstancias que ha tenido o que tuvo que vivir, y que podamos nosotros ser bendecidas a través de esto, Sara, y que podamos nosotros decir, bueno, entonces el Señor también lo puede hacer en mi hogar, lo puede hacer en mi vida. Y por eso este tema, porque hay veces que va pasando el tiempo y nos hemos dado cuenta que quizá hemos escuchado a distintos matrimonios que se expresan de esta forma, que sus cónyuges menosprecian el uno al otro, y por eso la importancia en la cual esta tarde nosotros queremos que, como decía mi hermana Sara, pueda hacer la palabra del Señor un espejo y podamos reflejarnos en ella. Y si hay algo que necesitas, Sara, ser cambiado, ser trabajado, que hoy podamos decirle al Señor, Señor, en qué estoy fallando. Y qué precioso que esta tarde tú te encuentres aquí. Te damos la bienvenida y queremos que juntas podamos escudriñar la palabra de Dios esta tarde. Así es, Cristi, y es que es completamente tremendo cuando nuestros corazones están dispuestos a orar y a pedirle a Dios que transforme nuestro hogar, nuestra casa, pero empezamos señalando lo que tenemos enfrente, empezamos a ver todos los errores, y quizás por eso, por no estar el enfoque de forma correcta, no te quiero decir que no ores, tienes que orar. El Señor le encanta cuando tú oras por tu familia, pero siempre es precioso cuando vemos nuestro propio corazón y comenzamos a decirle al Señor, si tienes que cambiar a alguien aquí en mi hogar, Señor, comienza cambiándome a mí. Le envío un saludo muy grande a Grupo SN. Ellos cantan un canto precioso que a mí me gustó, me conquistó desde que lo escuché. Si tienes que cambiar a alguien, cámbiame a mí. Y desde ese momento, Cristi, desde ese momento, Lili, que yo escucho este canto, comienza en mi oración a cambiar y a decirle, Señor, es verdad. Muchas veces, y tú tienes que ser sincera como mujer, ¿cuántas veces por la situación? Porque a todas nos ha pasado. Sería mentira que tú o alguien dijera o que yo dijera, es que a mí no me ha pasado, que me he desesperado, que la economía, que la situación, que la enfermedad. Creo que ahí en ese momento, cuando la vida se torna difícil, es cuando sacamos pues realmente lo maduras o inmaduras que somos en nuestro corazón. Amén, aleluya. Fíjate que mi hermana Sara me habla el martes en la noche para invitarme a este programa, y el miércoles en la mañana me pasaba esto,
cuando ella me da el tema, me pasaba que yo no me acordaba, sabía que yo había pasado por esto y yo no me acordaba cómo el Señor había tratado conmigo este tema. Y pues en realidad, si soy sincera, yo le decía a mi hermana, déjame, lo estudio, ¿verdad? Sé más o menos la historia de Mical, la esposa de David, le digo, pero no la conozco muy bien. Y cuando yo la empiezo a escudriñar, habla acerca del menosprecio. Y déjame decirte, el menosprecio es mirar hacia abajo con desprecio, es considerar como insignificante, sin valor o desagradable, hasta el punto de odiar. Y déjame decirles que a mí esto me pasó. A lo mejor no hasta el punto de odiar a mi esposo, pero sí, eso pasó en mi vida. Y yo decía, Señor, hazme recordar, ¿verdad? Para yo poderles compartir a mis hermanas y que esto sea de bendición para muchas que puedan estar pasando por esta situación. El cómo fue que el Señor trató conmigo, y Él trató conmigo a través de mis hijos. Pero yo quiero decirles que es muy importante cuidar todo eso en nuestro matrimonio, cuidar a nuestro esposo, ¿verdad? Porque como dice su palabra, pues es la cabeza del hogar, ¿verdad? Fíjate que dice Proverbios 14:21, peca el que menosprecia a su prójimo. Y a veces, Cristi, pensamos que nuestro prójimo es el que es de la puerta de tu casa para afuera. Y comenzamos quizás a ser un poquito más duros, quizás a ser un poquito más ásperos, quizás a ser un poquito más exigentes. Y es lamentable porque a veces predicamos, hablamos de la palabra, cantamos muy bonito, hacemos muchas cosas, pero el verdadero amor y el verdadero ministerio comienza desde nuestra casa. Qué diferente sería nuestra vida si verdaderamente comenzáramos a decirle al Señor, te invito, Señor, a que comiences a hacer un cambio desde lo interno. Y qué precioso, punto acaban de tocar mis hermanas. El primer ministerio que el Señor nos entregó a cada una mujer de un hogar es la familia. Y qué precioso es porque Dios nos lo entregó. Y como decía mi hermana Sara, qué tremendo que iniciamos a fallarle al Señor, comenzamos a pecar con nuestro corazón cuando empezamos a menospreciar, como decía el concepto que leía mi hermana Lili, a mirar hacia abajo, a simplemente restarle valor, a demeritar lo que Dios nos entregó, lo que es verdad, cada uno de nuestros esposos, nuestras parejas. Y qué precioso es ahora que la palabra del Señor nos lo está diciendo, estás pecando cuando tú estás menospreciando a tu prójimo. Y tu prójimo, qué precioso que es ese ser que nosotros amamos, esa persona que siempre está con nosotros apoyándonos. Pero esto es algo tan tremendo y recordaba ahorita las palabras que decía mi hermana Lili, a esta mujer, porque la llevaron hasta un punto de amargura, quizá a lo mejor de furia en su corazón, quizá de odio en su corazón, que nosotros podemos verlo en el trasfondo de la historia, que como dice mi hermana, que sin darte tú ya cuenta las circunstancias que estás viviendo, a lo mejor la escasez, a lo mejor la enfermedad cuando viene a la puerta a tocar a un hogar, cuando vienen las circunstancias adversas, y ahí nosotros podemos ser probadas, Sara, ahí nosotros podemos ser, nosotros podemos identificarnos y podemos reflejarnos en esta historia. Por eso queremos nosotros abordar esta historia para que juntamente con nosotras puedas estudiar este contenido bíblico y podamos aprender de esta mujer. Quizá nuestra hermana Lili y nosotros tenemos un testimonio de victoria, un testimonio glorioso, pero esta mujer lamentablemente es una situación totalmente distinta a la que hoy tú vas a escuchar. Así es, aleluya. Cuenta la historia acerca de esta mujer, que esta mujer es hija del rey Saúl. Dice la palabra de Dios, primera de Samuel 14:49, que esta joven nace en unas circunstancias, pues yo creo que cómodas, porque nació princesa. Esta mujer nace con todas las bendiciones, nace con ciertos privilegios, quizás la mejor educación, la mejor preparación y con todas las mejores comodidades que ella podía tener en ese tiempo. Entonces, por ser hija del rey, pues quizás ella fue educada de manera completamente distinta. Cuenta la palabra de Dios que se encuentra en un enfrentamiento con Goliat David.
El mandato de Saúl fue que la persona que fuera capaz de derrotar a este gigante iba a ser la persona que se iba a casar con una de sus hijas. Cuenta la palabra que David sale victorioso y fue de esta manera que comienza a entrelazarse esta historia. Si tú quieres verlo más detalladamente, te invitamos a que el día de mañana te levantes temprano, abras la palabra de Dios, tu Biblia, y comiences a hacer todas tus anotaciones, porque ahorita vamos a ver el punto del menosprecio, pero cada vez que leemos la Biblia encontramos un secreto diferente. Amén, gloria a Dios. Y saben que quiero hacer una pequeña pausa. A ti que nos está sintonizando, les agradecemos a cada una de ustedes que nos está dejando en su comentario una parte de su testimonio o algo que se están viendo ya reflejadas en lo que todavía no abordamos el tema, apenas vamos a iniciar, estamos en la introducción de este tema y ya te estás sintiendo identificada. Déjanos ahí tu mensaje que bueno, pronto estaremos al terminar este programa contestando cada una de ustedes a cada uno de sus comentarios. Y qué precioso que como lo menciona Sara, quizá la circunstancia de esta mujer nació en un hogar donde no le faltaba nada y donde sus vidas se entrelazan con David y comienza a darse toda esta confusión, todo este eventualidad en la cual ella comienza a ver a David de una forma, y yo escribía y le mencionaba a Sara cómo lo miró, la forma en que ella lo miró la primera vez que se da cuenta que él sale victorioso de derrotar. A lo mejor mucha gente pensaba que David no lo iba a lograr. Cuando ve la victoria de David, pues yo creo que se encontró realmente más fascinada por este hombre. Así es, dice la palabra que cuando él regresa de la victoria, pues él venía danzando, ¿verdad? Venía danzándole al Señor. Y ella lo ve con menosprecio, como me imagino yo que con vergüenza, ¿verdad? Y decía que pues él le daba a entender como que él danzaba para el pueblo, para las mujeres, ¿verdad? Y pues a veces nosotros así somos con nuestros esposos, a veces nosotros los menospreciamos, ¿verdad? A veces ellos quieren hacer algo bueno y nosotros esa frustración o ese enojo nos hace ir al menosprecio hacia él. Dice ahí en Hebreos 13:4, dice: honroso sea en todos el matrimonio. Esto significa en alta estima, ¿verdad? Dice, y el hecho sin mancilla, o sea, la cama donde nosotros estamos, ¿verdad? En nuestro matrimonio, pues no sea deshonrada, no sea manchada, ¿verdad? Y yo quiero compartirles, ¿verdad? Un poco de la historia de cómo Dios trató conmigo respecto a esto. Cuando mi hermana me dice y yo empiezo a estudiar esta historia, pues yo un tiempo estuve así con mi esposo cuando teníamos necesidad económica. Pues yo desde antes de casarme pues siempre he trabajado y tristemente es aprender a depender o de nuestro trabajo o de nuestro esposo. Lo importante es que nosotros como mujeres aprendamos a entender que tenemos que depender de Dios, ¿verdad? Porque Él es el único que nos va a suplir. Y la situación que yo pasaba, pues mucha gente no se daba cuenta de esto porque en realidad yo no lo hacía enfrente de la demás gente, ¿verdad? Pero sí, como decía mi hermana al principio, las frases, ¿verdad? Que a veces utilizamos de menosprecio a nuestro esposo, pues a veces sí eran fuertes, ¿verdad? Y pues no las menciono, ¿verdad? Por respeto a él, ¿verdad? Pero sí eran demasiado fuertes las cosas que yo le decía. Y déjenme decirles, hermanas, que Dios empezó a tratar conmigo esto a través de mis hijos. Hubo un tiempo que mi esposo estaba sin trabajo y mi hijo, el mayor, estaba muy chiquito. Y déjame decirte, mira, dice aquí, el menosprecio trae consecuencias en los matrimonios. Yo leía que una de las más grandes era la esterilidad. La consecuencia que estaba trayendo en mi matrimonio no era esto, era hacia con mis hijos. Yo investigaba y leía, ¿verdad? Que a veces la actitud que nosotros como matrimonio tomemos, pues quien las aprenden son nuestros hijos, ¿verdad? Ellos ven cómo nosotros nos tratamos como pareja, ¿verdad? Y
Y el primer punto que me tocaba con mi hijo el mayor cuando estaba chiquito, pues ese tiempo mi esposo no trabajaba y el hecho de que yo no orara por mi esposo, ¿verdad? Por un trabajo, para que Dios lo bendijera, sino yo lo menospreciara con palabras hirientes. Yo me acordaba que mi hijo me decía, mami, yo quiero que tú vayas al trabajo para que mi papi y yo vayamos a recogerte. Y es algo que cuando tú no oras por tu esposo y ellos ven que el papá no está trabajando, ellos piensan que eso es lo normal, ¿verdad? Y otro punto que trataba conmigo el Señor, que fue el más fuerte, ¿verdad? Fue con mi hija. Esto sí, de verdad, fue cuando el Señor empezó a tratar conmigo, porque mi hija me dijo, también estaba muy chiquita, y mi hija me dijo, mami, yo me quiero casar ya. Yo ya quiero tener un esposo para gritarle, para hablarle mal. Y esto fue lo que hizo que el Señor empezara a tratar conmigo, porque yo dije, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo con mis hijos? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi familia? El que yo menosprecie a mi esposo. Todos sabemos, hermanos, que en el matrimonio pasamos procesos a veces de enfermedad, a veces de economía, pero eso vino a tocar en mi corazón el que yo dijera, o sea, no puede ser posible que mi hija crea que el matrimonio es eso, ¿verdad? Y eso me dolió mucho en mi corazón y fue ahí donde yo entendí que lo que yo estaba haciendo como esposa, hasta con mi esposo, estaba mal, ¿verdad? Porque mi hija estaba viendo algo que no es normal ni no es bueno delante de Dios en el matrimonio. Algo que definitivamente Dios ha instituido en la Biblia es el matrimonio. Y como lo menciona nuestra hermana Lili, nuestros primeros ejemplos, ¿verdad? Quien absorben todo esto, decía un estudio que los niños, su matrimonio cuando son adultos se parece mucho a cómo lo llevaba el matrimonio de sus padres. Y qué tremendo es esto, Lili, porque nuestros hijos están absorbiendo, están viendo. Quizá a lo mejor hay veces, Sara, que no nos están poniendo, creemos que no nos están escuchando, que no están poniendo atención a lo que nosotros estamos hablando, y como decía mi hermana Lili, a lo mejor con palabras hirientes, con palabras que lastiman, que los menosprecian, que los hacen sentir a lo mejor de una forma mal, y ya ellos ya van recibiendo como esto, se va como implantando esto en sus corazones. Y esta tarde, así como mi hermana Lili, quizá este programa es para que tú reacciones como ella lo hizo. Quizá la situación que ella vivió es a través de su hija, la cual la hace reaccionar. Este programa para ti puede ser una forma, Sara, que nos haga reaccionar y decirle al Señor, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿Verdaderamente estoy actuando o llevando? Mis hijos están viendo lo que tú has instituido en la palabra, lo que es el matrimonio, un matrimonio en el cual sea bendecido, se honren los dos, sean una misma carne, como lo que mencionabas al entrar al aire. Y es que es algo tan común que a veces tenemos las mujeres, tan arraigado que no nos damos cuenta. Me encanta cómo la palabra de Dios habla a través de la vida de David, cuando él le decía al Señor, aún de lo que me es oculto, Señor, ayúdame. Aún de esas cosas que hacemos por naturalidad, porque nuestra naturaleza va en contra de la voluntad de Dios, va en contra de lo que Dios ha instituido, como es la familia, como es el patrón que Dios ya nos dejó establecido. Aún nuestra propia carne está en contra de ese rechazo de lo que Dios ha establecido para con nosotros. Y fíjate, Cristi, me pasó con una conocida que ella se la pasaba hablando mal de su marido y diciendo, es que no sirve para nada en el trabajo, y es que él, y de pronto un día una amiga de mi amiga dice, es que como el esposo de ella no sirve para nada, y como el esposo de ella es esto, y ella se enoja. ¿Cómo puedes pedir tú que le den un respeto a la sociedad que tú no le estás dando? El lugar que Dios estableció, mujer, para tu esposo es como cabeza de tu hogar, es como responsable de tu casa, de tu vida, de tu familia, de cada uno de sus hijos. Y luego ella tenía un enojo muy grande porque decía, es que no es posible que no respeten. Y a veces es difícil, Cristi, cuando nosotros queremos exigir lo que no se vive en casa.
Y cuando el concepto, ¿verdad?, de nuestro marido, nosotros somos las que damos a conocer a nuestro marido. Hay veces que no necesitamos, él no necesita estar presente, pero nosotros como algo bien importante que dice Sara, la forma en que nosotros nos expresamos de él, ya va creando un concepto, una idea de un siervo de Dios, de un ministro o de a lo mejor una persona que nos sirve al Señor, pero es a través de lo que nosotros nos expresamos. Es eso, a mí al contrario me pasaba que mis compañeras, yo siempre platicaba de mi esposo, ¿verdad? Y en una ocasión una compañera ya grande, que bueno, era muy grande de edad en ese entonces, ella me dijo, yo quiero conocer a Eleazar, yo lo quiero conocer porque me has platicado tanto de él que yo ya me imagino cuando platiqué con él, pero era porque las pláticas que yo tenía o la forma en que nosotros nos vamos expresando, vamos creando, como dice Sara, este respeto, esta admiración, esta devoción, vamos honrándole como cabeza de nuestro hogar, vamos bendiciéndole, y es a través de la palabra del Señor que nosotros no queremos que exhibir, no queremos criticar, no queremos juzgarte, porque ese no es el fin de este programa. Nosotros queremos que a la luz de la palabra del Señor tú puedas encontrar un ejemplo de una mujer en la cual tú lo vas a encontrar en el libro de Samuel, en el cual ella era hija de rey, no era cualquier persona. Tú eres la hija de un rey, tú eres una persona en la cual hay una grande responsabilidad como hijas de Dios. En nuestros hombros yo siempre me he sentido que recae mucha responsabilidad por ser hijas del rey, por nosotras ser llamadas sus hijas. Entonces imagínate qué más, Sara, esta mujer que aunque era hija y después esposa del rey, cuando bueno, Saúl al fin, después de muchas trabas, de mucha oposición, le da a Mical, a David. Su vida había sido lamentable, su vida había sido muy confusa, y lo platicábamos, muy manipulada. Su vida había sido muy tremenda, y quizá tú has tenido, y no lo queremos justificar, una vida difícil, como decía mi hermana Lili. Quizá las circunstancias te han ido orillando, y ahorita me daba risa porque yo pensaba, y todavía sumémosle que nosotras las regias hablamos de una forma golpeada, fuerte. Entonces pues vamos añadiéndole, Sara, un poquito más, Lili, un poquito más de sazón, que lamentablemente el corazón de nuestros esposos, como de lo hablábamos, ¿verdad? En el capítulo que veíamos de Dalila y Sansón, va quitándole, va desalentándolo, va haciendo que su alma vaya muriendo cada día, ¿verdad? Va restándole. Así es. Déjame decirte, ahorita leía los comentarios. Digo, el tema va dirigido, ¿verdad? De nosotras como esposas hacia nuestros esposos, pero también la palabra dice, ¿verdad? Que también puede darse los casos en que a veces los esposos menosprecian a las esposas, ¿verdad? Y también tú, varón, que nos estás escuchando, se voltea el papel, y si tú te estás portando así con tu esposa, también la palabra dice que debes de tratar a tu esposa como vaso frágil, ¿verdad? O sea, no justificamos la actitud de a veces de muchos varones, ¿verdad? Que también yo he escuchado, ¿verdad? Varones que le gritan a sus esposas, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta situación, ¿verdad? Esto se da porque en la Biblia pues estamos hablando de Mical, cómo se comportó con David. Digo, pero también va para los varones, que ellos también deben de amar, de respetar. Si tú hablas mal de tu esposa, pues lo único que va a haber en tu matrimonio es maldición. Igual que nosotras como esposas, si nosotros hablamos mal de nuestros maridos, pues va a ser maldición. Y una vez platicábamos algo, y alguien me decía, si tú tienes una queja contra tu esposa o contra tu esposo, no se lo digas a ningún amigo, no se lo digas a nadie, mejor platícaselo al Señor, porque ningún amigo te lo va a venir a cambiar, nadie te va a venir a cambiar a tu esposo o a tu esposa. El único que puede cambiar al esposo o a la esposa es Dios, ¿verdad? Así es, y es completamente increíble cómo podemos ver a través de la palabra lo que el Señor desea que tú y yo veamos en nuestras vidas, en la vida de tu esposo, en la vida de cada uno de nuestros hijos, porque si tú te vas a la Biblia, dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué diferente sería nuestra vida si desde el momento, hermosa, en la que tú y yo nos levantamos, volteamos a ver a nuestro marido y no lo vemos como el bueno para nada, no lo vemos como el que no progresa, como el que no gana lo suficiente, sino comienzas a verlo como
el linaje escogido por Dios, como real sacerdocio, como pueblo adquirido. Y creo que desde ese momento, y quizás este texto tengas que tenerlo en tu buró para que cuando te levantes comiences a declarar en fe y comiences a ministrarle aún desde ese momento de decirle los buenos días, comenzar a pensar antes de hablar. Y este fue un error que cometió Mical, no pensar antes de hablar. ¿Cuántas veces nos ha sucedido esto? Y bueno, yo creo que a todas, lamentablemente, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que ir. Y yo siempre le digo al Señor, Señor, tú sabes que hay áreas de mi vida en la cual no puedo yo sola. Yo necesito de tu ayuda, yo necesito de tu intervención. Muchas veces he ido corriendo a decirle al Señor, necesito de tu guianza, porque si yo me guío por mí sola, me voy a equivocar. Y como decía Sara, voy a cometer el error de Mical, voy a hablar sin pensar. Y cada vez que nosotros hablamos sin pensar, casi siempre herimos a la otra persona, casi siempre lastimamos a aquel que nosotros estamos hablando, porque no estamos, dice la palabra del Señor, que debemos de meditar las palabras antes de que salgan de nuestra boca. Y cuando no es así, siempre hay una consecuencia. Y esta tarde también nosotros queremos hacerte un punto clave de este tema, Lili, y ahorita tú lo mencionabas. Hay una consecuencia por menospreciar a nuestro esposo o a nuestra esposa. Pensamos que no va a pasar nada, Sara. Pensamos que, bueno, nadie se va a dar cuenta, pero Dios observa nuestro comportamiento. El Espíritu Santo está presente en nuestro día y hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia en la cual nosotros nos podemos ir viendo? Decía mi hermana Lili, a lo mejor lo mío no era en la fertilidad, pero ya había indicios de una consecuencia. Si no la frenas, yo siempre me pregunto lo mismo, ¿qué hubiese pasado si yo no hubiera reaccionado? ¿Qué hubiese pasado ahorita mi vida? ¿Cómo sería si yo no hubiese, a lo mejor en ese momento tú, dado, el Espíritu Santo o el Señor abrió tus ojos prácticamente a través de lo que tú estabas escuchando? Y ahí es donde hay un cambio. Pero ¿qué hubiese pasado si no reaccionas? Tu vida sigue y las consecuencias son graves, Sara. La consecuencia que esta mujer tuvo, verdaderamente lo que ella vivió, yo no quiero justificar las circunstancias, porque hay veces que nos escudamos en que tenemos una vida dura, en que nos fue muy mal, en que bueno, ella tiene que ver morir a su padre, tiene que ver morir a su esposo, tiene que ser manipulada entre dos hombres muy poderosos en los cuales pues los dos eran reyes. Esto es algo tan tremendo. No me justifico en lo que ella había pasado, pero verdaderamente su corazón no entendía el corazón de David. No estaban en la misma, nosotros siempre lo decimos aquí, no estaban en la misma comunión, no estaban en el mismo sentir. Entonces, por eso ella no podía entender por qué David actuaba de esta forma. Así es, dice la palabra de Dios que David se esforzaba por brindarle la alabanza porque el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Me puedo imaginar ese gozo, esa alegría que él tenía al estar presente en la presencia de Dios en ese momento, que a él no le importa absolutamente nada. Y lo narra el verso número 20, cómo esta mujer, Mical, comienza a dirigirse hacia su esposo con vergüenza, comienza a mirarlo, quizás ya no con la admiración con la cual ella se enamoró de él, sino ahora comienza a verlo por debajo del hombro y comienza a hablarle con desprecio y comienza a decirle cosas y a compararlo, dice la palabra de Dios, sin ponerle, quitarle como un cualquiera, como algo que no vale la pena. Y ¿saben qué es lo tremendo? Y yo quisiera que Lili nos diera su punto de opinión. Hay un punto en la cual donde David regresa gozoso, alegre. Puedo yo sentir, a lo mejor imaginarme el gozo que era para David que el arca regresara. Él venía a traer la bendición al palacio. Él iba entrando al palacio lleno de gozo. ¿Cuántas veces nuestros maridos llegan contentos a decirnos a lo mejor algo que para ellos es importante y nosotros le recibimos como Mical? Ya estamos paradas en la puerta esperando que entre para que ya regresarle, ¿verdad?, lo que nosotros pensamos. Y eso es algo bien tremendo, porque lo hemos visto, que nuestros esposos a lo mejor vienen con todo el entusiasmo a platicarnos su día, a platicarnos que les fue bien, a platicarles a lo mejor que Dios los libró, que Dios lo bendijo, y de pronto nosotras tomamos la actitud de esta mujer. Así es, que triste, ¿verdad? Llegar y que lleguen y que pues se encuentren, como quien dice, casi una fiera en la casa, ¿verdad? Enojada o frustrada, o viceversa, ¿verdad? Que una esposa que apoya a su esposo y que llegue y él, antes que recibirla con cariño o recibirse con cariño, pues sea con menosprecio.
Yo he conocido parejas que a veces me da tristeza porque cuando a la esposa o el esposo les va bien económicamente, son felices. Pero cuando no les va bien, pues los insultan. Y yo creo que esto no le agrada a Dios, ¿verdad? Esto no está bien delante de Dios. Yo quiero compartirles que cuando yo pasé esto, mi oración para con Dios era yo decirle al Señor que me enseñara primero a amarlo a Dios y después amar a mi esposo con la medida que él quería que yo amara a mi esposo. A veces nosotros amamos a nuestro esposo, en el caso de las hermanas que comparten, ¿verdad? Que pues sus esposos las dejaron o nunca cambiaron. Hermanas, hay que aprender a amar primeramente a Dios. A lo mejor es fácil para mí decirlo, ¿verdad? Porque yo tengo a mi esposo y para ustedes no sea fácil, ¿verdad? Yo también he vivido, mi madre pues toda su vida, ¿verdad? Siempre ha salido adelante sola. Y una cosa que yo le admiro y que hace poquito yo veía que ella siempre vio por nosotros como hijos, ¿verdad? Una cosa que ella siempre decía, yo tengo un esposo espiritual y ese es Dios. Y él fue el que, pues mis hermanas conocen a mi madre trabajó siempre y pues fuimos 5 hijos y ella nos sacó adelante y sí ha pasado muchas cosas, pero yo admiro mucho a mi madre porque ella se agarró de Dios. O sea, no tenía ahí a lo mejor un varón, ¿verdad? Que supliera la economía, pero ella siempre dijo, yo tengo un esposo espiritual y ese es Dios. Y si tú, hermana, si te encuentras en esta situación, ¿verdad? Que no tienes a tu esposo, que tu esposo te fue infiel, que tu esposo te menosprecia, órale al Señor y dile, tú eres mi esposo espiritual, tú eres el que me vas a proveer, ayúdame, Señor, si realmente, ¿verdad? Como muchas hermanas aquí dicen, ¿verdad? Que pues nunca, su esposo nunca cambió. Hermanas, así como decía mi madre, tienen un esposo espiritual que les va a proveer y pídanles, ¿verdad? Que pues que él sane sus corazones, ¿verdad? Porque pues a veces sí es imposible, ¿verdad? Nosotros no podemos cambiar el corazón del hombre o los pensamientos del hombre, ¿verdad? Pero pedirle, ¿verdad? Pedirle a Dios como esposo espiritual. Amén, gloria a Dios. Y esto es algo bien importante lo que está diciendo mi hermana Lili. Realmente siempre es correr a refugiarnos en el Señor, porque nadie, absolutamente nadie va a respondernos, ni a corresponder, ni a solucionar nuestro problema. Pero el Señor Jesús es tan precioso que cuando tú puedes ir con Él, nos suple todas nuestras necesidades. Y bueno, mi hermana lo ha testificado en el caso de su mami. Le enviamos un saludo a mi hermana. Bueno, esperemos esté viendo este programa. Y qué precioso es que, saben que ahorita que leíamos esto, cuando David regresa al palacio, que es en 2 de Samuel, capítulo 6, en el verso número 20, cuando él vuelve a bendecir su hogar, ¿cuántas veces nuestros esposos vienen ya a lo mejor cansados, pero dispuestos a bendecir, gozosos de un servicio? Y nosotros estamos, les decía, ya como Mical, esperándolos ahí en la puerta. Y los quiero llevar a esta referencia bíblica donde dice, cuán honrado he quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de los criados de sus siervos, como se descubre sin decoro cualquiera. Esta mujer le estaba diciendo, mira, ¿te has fijado lo que has hecho? Realmente todos los siervos te dieron. Ella prácticamente se estaba burlando de él. Y un error que ahorita mi hermana Sara mencionaba, bueno, ella habló sin pensar, habló rápidamente, apresuradamente, pero yo analizaba esto y un error que ella cometió, Lili, es que le faltó el respeto. Y le faltó el respeto y cuando nosotros le faltamos el respeto a lo que Dios ha instituido como cabeza de nosotros, ahí nosotros estamos ya fallándole al Señor, y desde ahí ella ya estaba mal, porque empieza a burlarse de él, empieza a mofarse y empieza a lo mejor a decirle con palabras, ¿verdad? Fuertes, a decirle, o sea, mira lo que hiciste, mira la escena en la que todos te vieron, y a criticarlo de una forma tan
tan dura que ella decía, supuestamente a lo mejor ella estaba haciendo suposiciones de lo que David había hecho, y la respuesta que le da David me sorprendía mucho, Sara, porque David estaba tan lleno de la presencia de Dios, había un gozo tan tremendo en su corazón, que esto no lo opacó. A lo mejor en otras circunstancias David se hubiera entristecido, hubiera decaído, pero la forma en que él le responde y en el que le dice, bueno, quizá para ti me humillé, quizá a lo mejor para ti hice una escena, ¿verdad? Y hice el ridículo enfrente de toda la gente, pero aún yo me voy a hacer más vil, aún yo voy a quedar más bajo. Dice, porque aún delante de los ojos, dice la palabra del Señor, y aún me haré más vil que esta vez y seré más bajo a tus ojos. Él estaba diciendo, no importa que para tus ojos yo esté quedando a lo mejor en menosprecio, pero había en su corazón esto, Sara, y me llama mucho la atención. Él estaba lleno de la presencia de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros no estamos llenos de la presencia de Dios? Entonces ahí comienza esto tan tremendo que en muchas familias pasa. No queremos decir que nosotras estamos exentas en nuestros matrimonios o en nuestros hogares, pero hoy la palabra del Señor nos hace reflexionar, y esto es la respuesta que a lo mejor tú estabas necesitando, a lo mejor tú estás pasando por circunstancias similar, y qué tremendo que Milcal nunca pudo entender a David, nunca pudo estar en la misma semejanza ni en el mismo canal, lo decimos aquí. ¿Y cuántas veces te ha pasado a ti, mujer, que por más que te esfuerzas, por más que intentas entenderlo, comprenderlo, te vas dando cuenta que no puedes hacer clic, que su pensamiento no se parece a tu pensamiento, que los caminos de tu esposo no son iguales a los tuyos, sus decisiones, y hay todas estas diferencias cuando no hemos entendido que a partir desde el momento que tú te uniste en matrimonio con él, ahora son una sola persona, ahora solo una sola carne, cuando hay estos diferentes intereses sumado a lo que traemos arraigado. Ahorita me encanta tu testimonio, Lili, porque tú dices, yo venía de una situación, y quizás en un momento de tu vida por esa situación, porque aprendimos o vimos la manera, pensábamos que así era, pero cuando te acercas a la presencia de Dios, hermosa, es ahí donde el Señor comienza a decirte, es que así no es. Cuando tú le dices a Dios, háblame, y Él comienza a enseñarte una forma nueva para vivir la vida, para que el futuro de tus pequeñitos sea diferente, porque si el matrimonio tuyo cambia ahora, el matrimonio de tus hijos en un futuro, tus generaciones serán bendecidas. Y qué tremendo cuando a través de nuestra vida estamos cerrándole las puertas a la bendición de nuestra generación. Amén, qué tremendo. Y sabes qué, Lili, el impacto que tiene sobre nuestros hijos, porque verdaderamente ya estaba existiendo en tu testimonio ya un impacto, ya había un reflejo de esto, ya estaba ocurriendo una consecuencia de un menosprecio. Y cuántas mujeres hoy como Mical a lo mejor están ofendiendo a su esposo, faltándole al respeto, lo están burlando a lo mejor de lo que él hace, de tantas cosas. No queremos a lo mejor ahondar en detalles porque no queremos que nadie se sienta aludido, pero ya estamos a lo mejor no honrándolo, no bendiciéndole. Y lo que más me impresiona es el impacto que hay sobre nuestros hijos. Así es. Ahorita que platicábamos eso sobre la bendición de familia, hace poquito un hermano predicaba respecto a las maldiciones, ¿verdad? Y ahorita venía a mi mente, o sea, mi madre nos sacó adelante solas, y quizás a lo mejor, ¿verdad? El enemigo quería que yo, al menos yo hablo de mi familia, de mi matrimonio, el enemigo quería que a lo mejor yo también estuviera en esa misma situación, ¿verdad? Seguir la maldición de quizás del divorcio, de todo esto, ¿verdad? Pero yo doy gracias a Dios porque a través, Él usó a mis hijos, Él usó a mi hija principalmente para yo darme cuenta que yo no debería de permitir, ¿verdad? Que el enemigo se metiera en mi matrimonio, en mi familia, ¿verdad? Y doy gracias a Dios porque, como dicen, no es fácil a veces, pues creemos que nosotros siempre tenemos la razón, ¿verdad? Pero así yo misma me acordaba de que yo decía, Señor, así las palabras que mi madre me decía, que Él iba a ser mi esposo, ¿verdad? Y aunque sí tengo mi esposo físico, ¿verdad? Y yo lo bendigo,
a mi esposo, pues tenemos primeramente a Dios, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y es que a veces nos pasa, traemos tan arraigados dos mundos que se nos olvida que desde el momento en que nos unimos con la bendición de Dios, nosotros somos la costilla, somos el complemento, somos la ayuda, somos una sola carne, que estamos bajo el mismo techo, que cuando le estoy diciendo a Él, me estoy diciendo a mí, que cuando estoy dañando a Él, me estoy dañando a mí. Y la palabra de Dios nos muestra que una casa dividida no permanece. Me asombra mucho cómo el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra y dijo esta palabra, Cristina, el libro de Lucas también lo menciona por ahí en Mateo, cuando el Señor Jesús sana de su vocabulario una persona muda, le devuelve el habla. Cuando el Señor Jesús está echando fuera demonios, Él expresa esta palabra, que una casa en división no permanece, no puede salir adelante, no va a salir adelante, no llega la bendición a su casa mientras nuestros pensamientos estén así. Verdaderamente, mujer, quizás hasta tu vida hoy, tú te has sentido de esta manera, tú con esos problemas que traías de arraigando desde tu niñez y tu esposo también de otra manera, pero qué precioso que hoy a través de este programa de Mujer a Mujer puedas recibir esta palabra que es medicina, que te va a curar de aquello que tú estás viviendo en tu casa, no lo que decimos nosotros, sino lo que viene en la Biblia, que tú comiences a decirle al Espíritu Santo, a partir de ahora, Señor, ayúdanos a ser una sola carne, a partir de ahora, Señor, yo no lo entiendo, pero tú puedes, Señor, irme mostrando, irme guiando, y todas esas cosas, Cristi, van a ir trabajándolas el Espíritu Santo de una manera tan preciosa de adentro hacia afuera. Amén, qué precioso. Así que te invitamos a que le des la oportunidad al Señor que trabaje contigo, porque a veces somos muy duras, y ahorita le mencionaba a Sara antes de entrar al aire, para quebrantar nuestro orgullo, para decirle al Señor, cámbiame. Hay veces que batallamos, hay mujeres, sabemos mujeres que nos costó mucho trabajo llegar a ese punto de decir, Señor, transfórmame, de verdaderamente ya no quiero ser la misma, ya no quiero ser igual, quiero romper todo esquema, toda maldición, toda cadena generacional o todo lo que venga detrás de mí. Ya no quiero que mi vida siga el mismo patrón y que mis hijos pasen lo mismo. Y qué hermoso es que cuando llega el Señor a un hogar, cuando el Señor comienza a obrar en nuestra vida, comenzamos nosotros a darle la oportunidad. Yo siempre he dicho lo mismo, cuando tú le das la oportunidad al Espíritu Santo que Él obre, al Señor que Él obre en tu vida, tú vas a empezar a ver cambios verdaderamente poderosos en tu familia. Y mencionaba hace rato, Sara, que hay una consecuencia. La consecuencia para esta mujer definitivamente nos habla en este capítulo, en el capítulo 6 de segunda de Samuel, en la cual ella cierra este capítulo diciendo que ella nunca pudo tener hijos, nunca pudo ser bendecida por este precioso fruto que el Señor nos da. Herencia de Jehová son los hijos. Y qué tremendo es que quizá esta mujer, su vida fue tan triste, y a lo mejor llena de amargura, llena de soledad, llena de odio, porque llegó un momento, como lo mencionaba Lili hace unos instantes, que quizá a lo mejor de ya existir, ¿verdad?, un sentimiento se volvió ya furia, y luego después odio, y después menosprecio, y ya se hizo una raíz tan grande de amargura. Y la consecuencia que tuvo esta mujer es que Dios no le dio no le concedió la bendición de ser madre. Y queremos nosotros enfatizar esta tarde en que hay una consecuencia cuando nosotros menospreciamos lo que Dios instituyó. ¿Pero a qué se refiere, mi hermana? Cuando tú menosprecias lo que Dios instituyó como cabeza de tu hogar, hay una consecuencia, hay maldición. Pero qué hermoso es, Sara, cuando nosotros honramos lo que Dios ha instituido, cuando nosotros le bendecimos, cuando comenzamos a cambiar las palabras de maldición por palabras de honra, por palabras de admiración, por palabras de decirle, voy a orar por ti, mira, Dios te va a bendecir, que te vaya bien este día, Dios te va a ayudar, Dios te va a proveer. Es bien distinto. Es que es muy importante que tú, preciosa, comiences a decirle al Señor, necesito estar en comunión con mi esposo, necesito entenderlo, necesito que las cosas que a él importan me importen a mí al mismo tiempo, porque definitivamente había una discrepancia, había una diferencia entre lo que David valoraba y tenía en alta estima, que era la presencia de Dios, y cómo estaba la situación de Mical en ese momento.
Qué tremendo, la verdad, qué preciosa es la palabra del Señor, que quizá a lo mejor tú piensas que eres la única que está viviendo la circunstancia de tu familia, que eres la única que está viniendo esta adversidad, que estos eventos, estas situaciones están ocurriendo, y qué precioso es que tú te puedas ver reflejada en la palabra del Señor. Hay un ejemplo para ti y puedas tomar y puedas decir, marcar la diferencia. Esta tarde el Señor, bueno, ha hablado en nuestros corazones y qué hermoso es, Sara, cuando nosotros le permitimos al Señor y le decimos: Señor, quizá he pasado por dificultades, quizá he pasado por circunstancias duras, quizá mi vida ha sido muy complicada, muy difícil como la de esta mujer, pero hoy yo te pido que moldees mi corazón, te dejo que moldees mi carácter, quebrántalo, transfórmalo, para que el fin se asemeje, un día pueda asemejarme más a ti. Y esta tarde nosotros queremos, este es el mensaje en el cual nosotros queremos, nos basamos, y nosotros queremos dejarte esta tarde que busquemos siempre honrar a lo que Dios nos ha dado. Busquemos siempre bendecirle, busquemos que nuestros ojos siempre, yo escribí una pregunta, Sara, al inicio de mis notas. Yo escribía: ¿cómo miro a mi marido? ¿Cómo lo estoy viendo? ¿Con menosprecio o con honra o con bendición? Es que hay una diferencia cuando nosotros los vemos con nuestra mirada de menosprecio, pero o cuando nosotros los vemos con la mirada de honra, con la mirada en la cual Dios les ha puesto de cabeza, de bendición al hogar. Así es. Y mira, yo cuando leía esto, ahí el versículo donde dice que cuando Saúl va y quiere buscar a David para matarlo, y Mical lo hace escapar por la ventana, ahí aún así él deshonra a su esposo, porque él le echa mentiras a su padre. O sea, no lo defiende como su esposo, sino que echa mentiras diciendo que él había amenazado, ¿verdad?, de que si no lo dejaba huir, pues la iba a matar. Y déjame decirte que yo veía, a veces hay matrimonios así, donde todavía están muy atados con la familia. Muchas veces en el matrimonio el problema es cuando la esposa o el esposo se acarrean mucho más con la familia, ¿verdad?, en lugar de ser en el matrimonio. Dice el versículo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ya una sola carne, como decía nuestra hermana. Y qué importante es a veces, hermanas, que nosotros aprendamos a pedirle al Señor que sea entre nuestro esposo y nosotras, como mujeres de casa, ¿verdad?, a tomar las decisiones en nuestro hogar, no estar siempre dependiendo de la familia. Y esto no quiere decir, ¿verdad?, que vamos a deshonrar a nuestros padres, porque los tenemos que ver también, ¿verdad?, a nuestros familiares, a nuestros padres. Pero ¿cuántos matrimonios no se destruyen o se faltan el respeto por esta situación, por la familia? Fíjate, Lili, precisamente antes de entrar a cámara yo le decía a Cristi, eso fue lo que a mí me sucedió en mucho tiempo. Bendigo la vida de mis padres, los amo mucho, son muy importantes para mí, pero es hasta el momento en que tú como mujer entiendes que ya eres harina de otro costal, que ya eres responsable de un hogar, cuando el Señor te hace ver cómo son las cosas, cómo es el orden de Dios cuando las bendiciones comienzan a llegar a tu casa. Es completamente increíble, y ahora a manera de testimonio te lo comparto, pero cuando cambia tu enfoque y cuando empiezas a ver que el primer ministerio y de lo que tú vas a dar cuenta es de tu familia, que primero es Dios, luego tu esposo, que están tus hijos, que vas a cumplir primeramente con ministrarlos a ellos con su presencia, es cuando la bendición de Dios se abre. Quizás tú, preciosa, hoy estás en tu casa preguntándote, pero ¿por qué no consigue mi esposo un mejor empleo? Quizás porque te has pasado la vida menospreciando lo que tienes hasta ahora. Quizás decía la palabra de Dios refiriéndose con Dalila en aquel programa que te invitamos que te regreses, que Dalila lo reducía su espíritu a un vil, a lo más vil. Quizás, preciosa, si tú ahí como mujer estuvieras diciéndole, pero ve esa entrevista porque yo voy a orar por ti, porque no eres tú, sino es quien va delante de ti, y vas a ver que en el nombre del Señor. Y cuántas veces las vidas de los hogares, Cristi, hemos visto en este ministerio transformadas cuando una mujer se pone de rodillas por una misma causa.
Amén, gloria a Dios. Y por eso es la importancia de esta mensaje, esta enseñanza. Por eso el Señor pone en nuestros corazones que a lo mejor eventos que, como decía mi hermana Lili, yo ya no los recordaba. Hay una enseñanza en cada situación que tú estás viviendo ahorita. Y como lo decía mi hermana Sara, qué tremendo es esto que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, ayúdame a honrarlo siempre. Todo lo que yo haga pueda honrar a mi cónyuge, pueda honrar a mi esposa, pueda honrar a mi esposo, porque de ahí proviene la bendición. Estamos cumpliéndole ya con el primer requisito que Dios instituyó, que viene siendo el ministerio de la familia. Y pidámosle esta tarde al Señor y que nos ayude a buscar siempre admirarlos, que nuestros ojos cuando lo veamos siempre haya admiración, siempre haya un respeto, siempre haya esa forma en la cual nosotros podamos bendecirle siempre honrarle. Y a mí me algo que en mi matrimonio yo siempre he estado muy agradecida con el Señor, y yo siempre, es algo que yo le digo al Señor, es una oración así. Yo le digo al Señor, yo honro tanto a mi esposo, le admiro tanto por quien es, lo que Él hace para ti, no por lo que Él pueda tener materialmente, no por lo que Él pueda hacer con sus fuerzas. Yo admiro su devoción, que Él tiene su corazón entregado a ti, que no tiene reservas. Es algo que me ha costado, y le mencionaba a Sara, poder llegar a este punto, porque Mical nunca pudo, Sara, entender el corazón de David, la devoción, el amor que le tenía. Fue por el amor de Dios que Mical le despreció, por amarle más. Y es que podemos ver a través de la Biblia que esta mujer tenía una vida completamente diferente, una educación, una formación completamente distinta. Quizás tú, preciosa, hasta este día vives así por lo que tienes arraigado del pasado. Pero qué precioso que, al igual que mi hermana Lili, tú puedas hoy escribir una nueva historia y desligarte de todo aquello que te haya hecho daño. Es que yo soy así porque mamá fue así. Es que yo soy así porque mi papá fue así. Es que yo soy así por aquel daño, por aquella palabra, porque algo decía Lili en este momento, como la predicación del domingo, y regrésate porque estuvo muy buena. Hay que desligarnos de esa maldición. Hay que ir bajo la presencia de Dios, y es el único que lo va a poder lograr. Dice la palabra de Dios, refiriéndose a esta mujer Mical, que ella nunca pudo entender a su marido. Nunca fueron una sola carne. Sus pensamientos eran en contra de lo que para David era principal. Qué hermoso hubiera sido la vida si ella se hubiera enamorado del Señor como David lo estaba. Porque esta mujer conoció a David en las victorias, se casó con él cuando fue el superhéroe, cuando derrotó a Goliat en sus mejores momentos. Pero cuando David le contesta después de esta provocación, David intenta hacerle ver, y David le dice a Mical, es que, como diciéndole, parafraseándote un poco lo que dice la palabra, es que si tú supieras de dónde yo vengo, que si tengo este puesto como rey, no es sino solo por Dios, porque yo era quizás en su pensamiento, era un donadie, yo no servía para nada. Pero recordemos que dice la palabra de Dios que el corazón de Saúl se llenó de soberbia, y quizás esa soberbia de Saúl se apoderó del corazón de Mical. Entonces David está casado con una mujer que arraiga amargura, soberbia, los golpes, la economía, las situaciones, así como te han agobiado a ti. Por lo tanto, nunca pudo conocer al Dios que le dio el lugar a David. Pidámosle al Señor esta tarde, mujer que nos está sintonizando, caballero, señorita que estás viendo este programa, que nos ayude a entender lo que Dios ha depositado en la vida de nuestros esposos, de nuestras esposas, para juntos poder servir al Señor con nuestro corazón. Yo sé, ahorita Lili nos va a decir ahora cuál ha sido la consecuencia de bendición a su vida, lo que el Señor le cambió. Y quiero contestar rapidito unos mensajes. Estamos completamente en vivo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para las personas que, están comentando que no hay moderador. Regularmente nos ayuda nuestro hermano Eduardo Flores, pero por motivos personales él no ha podido estar en el chat ahorita, pero estamos en vivo. Y también quiero decirle la dirección a mi hermano Julián. Me parece que él siempre nos ve, él está en su trabajo en este momento, Sara, ahí en el pabellón, ahí trabajando, aquí en una institución de Nuevo León. Estamos ubicados en Vista Boulevard número 402, amén, y en la colonia Adolfo Prieto. Recuerden que tenemos servicios toda la semana. Usted puede acudir de lunes a viernes a partir de las 7:30. Hay reuniones presenciales, y el domingo a la 1 y 5:30 de la tarde es bienvenido a este lugar. Y quiero que Lili para concluir este precioso tema,
Dinos cómo es hoy tu vida. Cuando viene el Señor, le permites al Señor que haga esto, las bendiciones que te ha traído, porque yo me gozo porque sé que Dios ha bendecido tu hogar de una manera maravillosa. Así es, el Señor ha sido bueno con nosotros. Hemos aprendido ambos, ¿verdad? Incluso mis hijos, hemos aprendido como familia a pedirle al Señor, a pedirle la dirección al Señor. Y un punto bien importante, algo que yo recuerdo, mi esposo, a veces nosotros como cristianos, esto yo no, a lo mejor no estaba yo acostumbrada o no lo aprendí, ¿verdad? De niña, pero algo que digo, espero yo que esta palabra sirva, a lo mejor no para ti que ya, pues, hermanas que dicen, pues mi matrimonio no se pudo lograr, pero no tanto para, ya si no es para ti, hermana, pues para tus nietas, para tus hijos, como Dios lo hizo conmigo, con mi familia, ¿verdad? Si podemos ver la palabra decía, al parecer el rey Saúl a quien iba a ofrecer como esposa no era ni a Mical, era a su hija mayor. Y si nos ponemos a pensar, a lo mejor la historia hubiese sido diferente, ¿verdad? Para David. Entonces, hermana, piensa, si no te fue bien a ti en tu matrimonio, pero agárralo como bendición para tus hijas, para tus nietas. Algo que yo aprendo de mi esposo, y realmente yo lo digo, cuando yo me casé con mi esposo, yo no oré por mi esposo. O sea, yo no le pedí a Dios a mi esposo. Yo sé que Dios me bendijo a mí porque Él me lo hace. Dice Dios me dio lo que, incluso en ese proceso que tuvimos, yo recuerdo que vino un profeta, y mi esposo dice que cuando el profeta ora por él le dice, teníamos muchos problemas, hermanos, y estuvimos a punto de separarnos, y lo impresionante es que el profeta le dice a mi esposo, ¿qué estás haciendo con lo que te di? Con lo que tú me pediste. Entonces, qué difícil es, en el caso de mi esposo, que el Señor te diga, ¿qué estás haciendo con lo que me pediste y con lo que te di? Porque tú me lo pediste. Y en el caso de nosotros, pues ver que realmente a lo mejor a mí me hubiera ido mal, ¿verdad? Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, porque yo en realidad yo no le pedí a mi esposo. O sea, yo lo vi y pues como dicen, me gustó, y pues en realidad no le pregunté al Señor, ¿verdad? Si realmente Él era el que Él tenía para mí, ¿verdad? Entonces, a veces estas son las consecuencias de por qué a veces quizás a lo mejor tu matrimonio no funcionó, hermana. No es porque Dios no pueda, a veces a lo mejor no era el que el Señor tenía para ti. Y ves, hermanas, hace poquito, no sé si te platicaba a ti, Sara, yo leía una predicación donde decía el hermano, yo hago mucha referencia en que el hombre amará a su mujer, y no dice el Señor a la mujer, porque decía el hermano, porque el Señor ya tiene una mujer exclusiva o un varón exclusivo para ti. Y a lo mejor el que tú tomaste, hermana, o el que tú tomaste, hermano, no era el que realmente el Señor tenía. Entonces puede ser la consecuencia que a lo mejor pues el matrimonio no funcionó, ¿verdad? No lo afirmo, pero ¿verdad? Podría ser. Entonces yo espero que sea de bendición, ¿verdad? Y pues en las generaciones venideras, ¿verdad? Con nuestros nietos, con nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que Él puede orar en nuestra vida y Él puede hacerlo en tu corazón. Estoy leyendo un mensaje de Norma H. de León. Dice, bendiciones desde California, me encanta su programa. Un beso, preciosa, hasta allá a la distancia. Te abrazamos en el amor de Cristo. Gracias a Dios por tu vida, por estar acompañándonos. Dios bendiga a mi hermano Higinio Sánchez, que siempre están ahí los caballeros. Nora Hernández, a cada una de ustedes. Pero es que no me quiero ir sin decirte esto, y es la táctica que el enemigo usa para destruir la familia, que es el fundamento, que es la base de la iglesia, es divide y vencerás. Y muchas veces esa frase tú la vas a encontrar donde quieras. Si tu corazón, si tu vida, si tu casa sigue dividido, eres susceptible a que el enemigo venga y haga con tu casa lo que él desee. Él puede destruirla en un completo segundo si tú no le pides al Espíritu Santo que comience a despertar en ti. Hay una escena en el Génesis, rápidamente te lo digo, donde dice la palabra de Dios que Adán duerme y cuando despierta ve a Eva,
pero él se expresa de una manera que a mí me encanta. Yo creo que todos necesitamos este despertar en nuestro matrimonio. Él se despierta y dice, y la ve, y dice, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Qué diferente sería nuestra vida si en este momento le dices al Espíritu Santo, hoy me doy cuenta que no soy sola, que ya no soy la hija de, soy la mujer de. Amén, gloria a Dios. Bueno, nos estamos gozando verdaderamente con este tema. Agradecemos a cada una de las personas, a las 108 personas que están en vivo ahorita en YouTube. Gracias, estoy leyendo yo sus comentarios. No puedo responderles, pero estoy leyendo sus comentarios. Queremos mandar saludos a mi hermana María Hernández, que dice que siempre aprende cada viernes estas enseñanzas. Sara las dice, aprendo con ustedes. Gloria a Dios, ese es el objetivo de este programa. Y queremos orar por ti esta tarde, a ti mujer que nos está sintonizando, a ti que el Señor te ha hablado esta tarde, caballero, que quizá a lo mejor la palabra era para ti. Hay algunas mujeres que decían, hay algunas personas que decían, este mensaje es lo que está pasando en mi hogar, y queremos orar por ti esta tarde, pero queremos también decirte que en el Señor, sin el Señor nuestra vida no podemos hacer nada. Él es toda nuestra vida. Quiero cerrar rápidamente para pedirle a mi hermana que ore por ustedes esta tarde, a mi hermana Lili. Me goza mucho, Sara, porque hoy por hoy podemos ver a Jimena. Ustedes la han visto compartir a lo mejor los jueves predicando. Ella es la hija de nuestra hermana Lili, y me goza mucho porque digo, qué consecuencia tan favorable, qué bendición tan grande cuando veo a Edgar servir a Dios en multimedia, en las cámaras, la devoción que tienen por honrar a Dios, a Eric también siempre estar aquí realizando con ustedes el aseo, se gozan en la casa de Dios, a lo mejor en lo mínimo, y qué hermoso es que haya una consecuencia buena para tu vida. Así queremos orar por ti, queremos cerrar de esta manera. Hay bendición, puede haber bendición para tu casa, puede haber bendición para tu vida, pero dale hoy la oportunidad al Espíritu Santo. Vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Dios y buen Padre Celestial, una vez más, mi Señor, nos allegamos delante de tu divina presencia, Señor, con temor, con reverencia, Señor, agradecida, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida, Padre. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, Señor, y te damos la gloria y la honra, Padre, y te pedimos, Señor, por cada una de mis hermanas, Padre, que están aquí en este chat, Padre. Aquellas, Padre, que quizás estén viviendo este proceso, Padre, que tú te glorifiques, Señor, ahí en sus familias, en sus matrimonios, Padre, que tú les des sabiduría, Señor, a cada una de ellas, Señor, para poder guiar, Señor, su matrimonio, para poder tener esa paciencia, Señor, y que tú hagas una obra, Señor, en sus esposos o viceversa, Señor, si algún hermano, Señor, está batallando con su esposa, Señor, que tú te glorifiques en esos matrimonios, Padre, que tú les sorprendas a cada uno de ellos, Padre, y aquellas hermanas, Señor, que quizás su matrimonio, Señor, no se pudo arreglar, Padre, que tú seas consuelo, Padre, que ellas puedan encontrar en ti, Padre, ese esposo, Señor, espiritual, aunque no tengan uno carnal, Señor, que puedan encontrar en ti ese refugio, ese amor, Señor, como esposo espiritual sobre sus vidas, Señor. Bendecimos cada familia, Señor, cada hermano, cada hermana, Señor, que estuvieron conectados, Señor, en esta transmisión, Padre, y a ti damos toda gloria, mi Dios, toda honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, sabemos que la palabra de Dios es viva, preciosa, y tú puedes hacerla viva en tu vida, en tu casa, efectiva en tu corazón. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, solamente dale clic en el botón compartir, dale un clic en el botón de me gusta para que este video pueda llegar a todas aquellas preciosas que están viviendo precisamente esto. Aquellas mujeres que se están preguntando ¿por qué Dios no nos prospera? ¿Por qué no nos bendice? ¿Por qué la situación está en mi hogar? Bueno, a través de esta palabra, reflejándonos a través de este precioso espejo que es la bendita palabra de Dios, podemos encontrar la solución. Amén. Esperamos que este programa haya sido de grande bendición. Les bendecimos a cada uno de ustedes por su sintonía, por su preferencia, por cada viernes estar aquí, bueno, acompañándonos, y también queremos bendecir y honrar la vida de nuestra hermana Lili. Lili, gracias por esta disposición que Dios, de entregarle a Dios. Hay veces que lo que hacemos no podemos retribuirle al Señor, pero honramos y bendecimos tu vida. Gracias por acompañarnos en este programa. Esperamos que bueno, podremos verla más continuamente, y nos vemos la próxima semana, Sara. La próxima semana tenemos un tema tremendo, así que no se lo pierdan. Vamos a darles un adelanto de quién estará compartiendo con nosotros la palabra del Señor para que no se lo pierdan. Ustedes la han visto en Testimonios Impactantes y queremos que, bueno, darles un adelantito pequeño. Estará nuestra hermana Berenice Juárez con nosotros con un tema verdaderamente profundo en el cual será de bendición, así que no te lo pierdas. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite.
Saluditos, Lili, rápidamente. Que Dios les bendiga, hermanas, y pues yo espero que esta palabra sea de bendición a sus vidas, ¿verdad? Y pues Dios les bendiga grandemente. Y hoy queremos invitar a nuestra hermana Lili que nos ayude a despedir este programa. Amén. Esto fue todo por hoy. Este fue tu programa De mujer a mujer.